nombre es Germain Falcón Villanueva. Trabajo por más de 10 años en esta institución educativa Señor de los Milagros de Cochabamba. La evaluación es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y también para ver el nivel de cada estudiante. Vemos estudiantes que vienen con diferentes niveles de aprendizaje y nosotros contamos con diferentes estrategias para el buen aprendizaje de los estudiantes. Como los niños también un poquito bajos en lectura, el mismo texto yo tengo que gradualizar, ¿no? De acuerdo a su nivel de aprendizaje. Entonces tengo que traer dibujos y de acuerdo a su nivel tengo que sacar unas copias o las lecturas para cada estudiante. En esta evaluación vemos el talento de cada docente para poder afrontar estos niveles de aprendizaje. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar, un espacio en el que reflexionamos en torno a las evidencias obtenidas en las evaluaciones de logro de aprendizaje aplicadas a los estudiantes en el territorio nacional. En la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes en la 2023, se evalúa a estudiantes de segundo grado de secundaria en ciencias sociales. A partir de las pruebas aplicadas y los cuestionarios de factores asociados, se identificaron evidencias que queremos compartir con toda la comunidad educativa en esta edición de nuestro webinar. Hoy, para esta edición, justamente vamos a conversar en torno a las creencias de los estudiantes de segundo grado de secundaria para el aprendizaje de la historia. Y para ello nos acompañan Vilma Murga y Diego Hermosa, especialistas de la UMC. Bienvenidos. Vilma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Irving. Buenas tardes con todos y todas los docentes que nos acompañan. Gracias por la audiencia. Esperamos tener una tarde interesante. Gracias a ti, Vilma. Diego, también darte la bienvenida en este espacio. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias por la oportunidad de poder discutir este tipo de hallazgos que son interesantes. Y sí, es un tema bastante importante y estoy seguro que va a ser de sumo interés para quienes ya están conectándose a esta transmisión. Y queremos empezar, Diego, preguntándote cuál fue el punto de partida para este estudio, qué es lo que buscábamos responder y qué es lo que nos motivó justamente a este trabajo que se ha realizado desde la UMC. Sí, muchas gracias por la pregunta, Irving. En el marco de las evaluaciones nacionales de aprendizaje, además de las pruebas, que son bien conocidas, ¿no? Las pruebas en lectura, en matemática, en ciencias sociales, también se aplican cuestionarios dirigidos a los distintos actores educativos. Estos cuestionarios incluyen una serie de preguntas para conocer el contexto y la realidad educativa de los estudiantes. Entonces, nos permiten conocer y discutir sobre los desafíos que tienen los estudiantes para el logro de aprendizajes. Entonces, además de hacer seguimiento a los indicadores de aprendizaje en el tiempo, ¿no? Los indicadores de aprendizaje en lectura, matemáticas o ciencias sociales, en los últimos años también se está haciendo un seguimiento a estas variables de contexto para conocer los desafíos y posibilidades en el desempeño de los estudiantes. En ese sentido, el propósito principal del estudio fue describir las creencias de los estudiantes de segundo grado de secundaria sobre el aprendizaje de la historia. Este mismo conjunto de preguntas se aplicaron en el 2016 y en el 2023, ¿no? Eso permitió realizar comparaciones entre ambos años, ¿no? Es decir, a los estudiantes de segundo grado de secundaria del 2016 se les hicieron unas preguntas vinculadas con las creencias de la historia y esas mismas preguntas se realizaron en el 2023, ¿no? Entonces, estas creencias sobre el aprendizaje de la historia hacen referencia a las ideas, las percepciones, los supuestos que tienen los estudiantes sobre la naturaleza del saber y del conocimiento en la historia. En general, es necesario conocer cuáles son las creencias de los estudiantes porque estas pueden influir en las estrategias de aprendizajes que ellos adoptan y también la disposición que ellos finalmente tienen para realizar tareas o situaciones específicas. Entonces, las creencias de los estudiantes se convierten en un elemento clave en el análisis de los aprendizajes.
Gracias, Diego. Entonces nos quedamos con esta idea, creo que es potente y hay que reforzar también entendiendo de que las creencias son un elemento clave en el análisis de los aprendizajes, como bien mencionas. Y justo en relación a ello, Vilma, quisiéramos preguntarte cómo es que se relaciona justamente con la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Estas creencias, ¿cómo se relacionan con este proceso? Sí, Irving. En principio tenemos que pensar que las docentes, cuando enseñamos, incluso no nos estamos, en muchos casos enseñamos cosas de manera inconsciente, es decir, sin proponérnoslo. Y las creencias pueden tener justamente jugar ese rol, ¿no? Muy probablemente las creencias de los estudiantes se hayan formado a partir de las prioridades que los y las docentes establecen en las aulas. Muy probablemente las creencias que los estudiantes tienen acerca del aprendizaje de la historia correspondan con los énfasis que el docente pone en el aula, con las prioridades que establece al momento de decidir qué deben aprender sus estudiantes, o las valoraciones que establece también al evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Estas creencias de los docentes seguramente determinan estos énfasis y lo importante, creemos, de estudios como el que nos está presentando Diego, como el que ha hecho el equipo de factores asociados de la UMC, es que nos permiten también reflexionar con los docentes acerca de desde qué paradigma están enseñando, desde qué paradigma están desarrollando el área de ciencias sociales. Entonces, preguntarse también si este paradigma corresponde a lo que se establece en el currículo nacional. Entonces, en síntesis, creo que hay una estrecha relación entre las creencias de los estudiantes y las formas de enseñanza, las prioridades que establecen los docentes al momento de desarrollar sus prácticas en el aula. Gracias, Vilma. Y teniendo esta información, digamos, de contexto y entendiendo también la importancia y cómo influyen las creencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que también resulta bastante útil, Diego, conocer sobre qué aspectos se preguntó en este cuestionario. ¿Podríamos de repente mostrar algún ejemplo de las preguntas y también de las respuestas que se han obtenido en estos cuestionarios? Sí, de acuerdo. A los estudiantes se les preguntó sobre su grado de acuerdo a un conjunto de enunciados vinculados al aprendizaje de la historia, ¿no? En particular, se indagó acerca de dos dimensiones, una dimensión tradicional y una dimensión crítica. Sobre la primera dimensión tradicional, esta hace referencia a la concepción de la historia como una acumulación de hechos y de recordar datos, ¿no? Con un énfasis principalmente en recordar datos, en personajes, en fechas, ¿no? Y en el cual refleja un entendimiento de la historia como una reproducción del pasado, ¿no? En esta primera dimensión, en general, como podemos observar en pantalla, entre el 2016 y 2023 hay un menor acuerdo a este conjunto de enunciados, ¿no? Veámoslo. Por ejemplo, en el 2016, el 47% de estudiantes indicó que la historia solo me sirve para explicar el pasado. En el 2023, este porcentaje fue 37%, es decir, menos estudiantes estuvieron de acuerdo a que la historia solo sirve para explicar el pasado. También podemos observar que en el 2016, el 59% de estudiantes señaló en historia solo existe una verdadera versión de los hechos. Es decir, no reconoce otro tipo de fuentes, otro tipo de posturas acerca de un hecho en específico. Y en el 2023, frente a ese enunciado, el porcentaje que indicó su acuerdo fue 51%. Es decir, hay menos estudiantes que indican esta postura tradicional. Sin embargo, yo creo que es importante notar que los porcentajes de acuerdo siguen siendo altos, ¿no? Por ejemplo, en el segundo enunciado, más de la mitad de los estudiantes en el 2023, un poco más de la mitad, indicó solo existe una verdadera versión de los hechos, ¿no? Y definitivamente este tipo de posturas o creencias pueden limitar el desarrollo de un pensamiento histórico, que es finalmente lo que se quiere promover. En ese sentido, un aspecto importante es que aquellos estudiantes que estuvieron con un mayor acuerdo a ese tipo de enunciados
obtuvieron un menor rendimiento en ciencias sociales, ¿no? Es decir, los estudiantes están de acuerdo con que la historia solo sirve para explicar el pasado, o que en historia solo existen a través de los hechos, obtuvieron un menor desempeño en las competencias de ciencias sociales. Gracias, Diego. Y bueno, es importante también iba a conocer, digamos, en esta información que nos está brindando Diego sobre la enseñanza tradicional y vinculada también a las creencias en el tema o en el área de historia, ¿cómo se vinculan las evidencias que nos está presentando Diego con el enfoque de enseñanza tradicional que los docentes muchas veces siguen aplicando en el aula? Sí, Irving. Estas creencias de alguna manera se expresan y se manifiestan en prácticas docentes, ¿no? Vamos a tener justamente docentes que al enseñar historia, su finalidad principal es narrar de la manera más detallada y fidedigna los hechos y procesos del pasado. Incluso desde una postura aparentemente crítica, generaciones de docentes han cambiado la narrativa a una narrativa de pronto alternativa, no oficial, pero que seguía siendo el presentar una descripción de los hechos que los estudiantes debían repetir de manera memorística incluso. Esta forma de enseñanza tiene algunas dificultades, ¿no? Decíamos que, como está en la diapositiva, que su finalidad es presentar y reproducir una narrativa de la historia, describirla de la manera más detallada. En la forma de enseñanza está centrada en el contenido, en recordar las fechas, en describir los hechos. Y aquí se suele presentar una dificultad con los docentes, es decir, o más bien dos dificultades, porque se suele reportar un desinterés de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Dicen, nosotros nos esforzamos por enseñarles la historia tal y como es, según los mejores autores, con los mejores investigadores, pero no les interesa. Entonces, la solución que encuentran estos docentes es, por ejemplo, usar videos, usar formas más atractivas a los estudiantes. Incluso lo hemos visto en noticias, cómo es que algunos docentes se disfrazan de inca, de virrey, porque claro, la intención de ellos es captar el interés del estudiante para que escuche atentamente la narrativa que ellos le presentan y luego sean capaces de recordarla y de repetirla. Otro problema que suele tener este enfoque tradicional que se vincula con estas creencias sobre el aprendizaje y por lo tanto la enseñanza de la historia es el tiempo. Los docentes se quejan de que les falta tiempo, no alcanza el tiempo para desarrollar con detalle todos los hechos y procesos que se esperaría en un grado o ciclo de la educación básica. Entonces, también ahí encuentran una solución, ¿no? Organizan sendas exposiciones de los estudiantes donde en una clase se cubren 3, 4 temas o les dejan como tarea cuestionarios en los cuales se revisan las páginas del libro y los estudiantes cubren estos contenidos desarrollando estos cuestionarios, estos resúmenes en clase. Entonces, son estas las formas que vemos reflejan esta creencia más tradicional sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Lo vemos en una imagen también a continuación, en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, cómo los docentes valoran el trabajo de los estudiantes, pues que tengan anotado todo en el cuaderno, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La Edad Media, el mundo feudal, páginas 20 a 23, y el profesor, claro, la retroalimentación que hace al estudiante es que le faltan los apuntes del tema, ¿no? Esto refleja claramente una concepción basada en la narrativa, la descripción de los hechos, y no necesariamente en un enfoque crítico, que es el que seguramente vamos a ver luego, sobre el cual también se ha preguntado y sobre el cual también seguramente Diego nos va a seguir presentando. Así es, Ilva, muchas gracias por esta información. Yo creo que quienes están siguiendo la transmisión, seguramente también docentes, directivos de ahí, están tomando apunte de esto que estamos identificando, porque lo que se persigue y lo que pretendemos también como UMC es mejorar los aprendizajes de los estudiantes, y ahí definitivamente los docentes con sus prácticas en el aula son factores claves y fundamentales. Queremos agradecer hasta el momento las participaciones de Vilma y Diego. Es importante recordar a la comunidad educativa que estos hallazgos que estamos mostrando hasta el momento son parte
de el Zoom educativo Creencias de los estudiantes de segundo grado de secundaria acerca del aprendizaje de la historia, que se encuentra publicado en la plataforma web de UMC, umcminedo.gov.p. Seguramente podemos dejar el enlace de la página web en algunos de los comentarios de la transmisión de nuestras páginas en Facebook. Además, queremos recordarles, comunidad, a quienes están siguiendo esta transmisión, que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, para que al término de esta pausa que viene a continuación puedan ser respondidas, también aclaradas por nuestros especialistas que nos acompañan en esta tarde. Ahora vamos a ver un breve video. Volvemos en el siguiente bloque. Vale mencionar también de que estamos aquí recibiendo los mensajes que están conectados de diversas regiones. Queremos saludarlos a mí y agradecer por estar ahí participando, comentando de manera activa la transmisión. Entonces vamos a presentar este video y volvemos en un momento más con nuestros especialistas. Muy bien, presentándose la claqueta número 2 y viene el podcast Yachay. Te aviso para empezar Irving. ¿Qué caracteriza a un ciudadano activo, a una ciudadana activa? ¿Cómo se forma ciudadanía activa desde el área de ciencias sociales? El enfoque de ciudadanía activa busca que en el área de ciencias sociales nuestros estudiantes desarrollen las competencias para pensar y comprender su sociedad. Así, a partir de esos aprendizajes, sean capaces de contribuir a superar los retos y a buscar soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Muy bien, volvemos a La Voz de Tres. Estamos de regreso conversando con Vilma y con Diego, especialistas de la UMC, y para retomar el tema, Diego, quisiera preguntarte qué otros resultados se pueden destacar y que también son de interés seguramente para la comunidad educativa que está siguiendo esta transmisión. Sí, gracias por la pregunta, Irving. Como mencioné en el bloque anterior, se preguntaron sobre dos dimensiones, ¿no? Una dimensión tradicional y una segunda dimensión denominada postura crítica. Entonces, esta dimensión, a diferencia de la postura tradicional, valora el uso de la evidencia para reconstruir el pasado. También se valora la evaluación de las distintas fuentes que se usan para precisamente reconstruir los hechos del pasado y representa precisamente lo que se espera para los estudiantes, ¿no? Este tipo de creencias, en principio, favorecerían el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, ¿qué respondieron los estudiantes frente a estos enunciados, ¿no? En general, podemos observar que hay una gran mayoría de estudiantes que está de acuerdo con el uso de fuentes, ¿no? Y la importancia de la historia para comprender los desafíos del presente, ¿no? Por ejemplo, frente al enunciado, un mismo hecho histórico puede entenderse o interpretarse de forma distinta, es decir, que reconoce que pueden haber múltiples fuentes. El 81% estuvo de acuerdo en el 2016 y el 86% lo sube en el 2023. Es decir, hay más estudiantes que están de acuerdo con este enunciado. Si vemos el segundo enunciado, por ejemplo, en el 2016, el 73% indicó la historia me sirve para comprender lo que ocurre en el presente. Mientras que en el 2023 este porcentaje fue 78%, ¿no? Como vemos, hay más estudiantes que están de acuerdo con estos enunciados, lo cual es una buena noticia, ¿no? Esto quiere decir que los estudiantes están reconociendo que se pueden interpretar de distintas maneras los hechos históricos y también que la historia nos ayuda a comprender lo que experimentamos en el presente, ¿no? Entonces, podemos decir que hay más estudiantes, aquellos que responden con una postura crítica sobre el aprendizaje de la historia, ¿no? En el análisis de los datos, ¿no? En el marco de la evaluación del 2023, se encontró que los estudiantes que están
mayor acuerdo a estos enunciados, obtienen en promedio un mayor rendimiento en la evaluación de ciencias sociales, ¿no? Es decir, aquellos que consideran que los hechos históricos tienen diferentes interpretaciones o que la historia ayuda a comprender el presente, obtienen un mayor desempeño. Gracias, Diego. Y esta información es bastante importante, es clave porque, como habíamos mencionado, identificar también las creencias y sobre todo las respuestas a estos cuestionarios van a poder orientar que nuestros docentes opten por distintas prácticas en el aula que también favorezcan los aprendizajes y sobre todo tomando en cuenta estos datos concretos que presenta la OMC el día de hoy. Sobre todo, también queremos agradecer que hemos notado el interés de especialistas, de actores educativos que justamente están esperando información como esta para poder orientar sus estrategias de mejora de los aprendizajes. Vilma, queríamos preguntarte, después de los hallazgos presentados por Diego, ¿cómo se relacionan estos hallazgos con el enfoque de enseñanza crítica? Sí, Irving, creemos que es muy probable que exista una relación entre las creencias desde este enfoque crítico y la apropiación que se va teniendo entre los docentes del currículo por competencias y desde un enfoque de ciudadanía activa, que es el enfoque que tiene el área de ciencias sociales desde el currículo. De hecho, que no basta con tener un currículo escrito, es decir, no basta con que el documento exista. Hay que seguir realizando esfuerzos para que este currículo sea efectivamente implementado en las aulas. De hecho, también hay avances. Quizá estos avances expliquen por qué hay una mejora en el porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel satisfactorio en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2023, que nos denota un avances en algunos puntos porcentuales entre el 2016, el 2018 y el 2023 principalmente. Entonces, seguramente podría explicarse de alguna manera por este factor. Pero veamos a qué se refiere el currículo cuando se presentan las competencias del área de ciencias sociales, específicamente la competencia vinculada con la historia. Fíjense ustedes, lo tenemos en pantalla, desde la propia denominación de la competencia. La competencia es construye interpretaciones históricas. Se espera en esta competencia que el estudiante sustente una posición crítica sobre hechos y procesos históricos. No se señala que el estudiante describa, recuerde, repita los hechos y procesos históricos, sino que construya, que sustente una posición crítica sobre los hechos y procesos. Que además el desarrollo de la competencia justamente le permita comprender el presente y sus desafíos. No nos hablan únicamente del pasado. Y es que al estudiar historia vinculamos el presente con el pasado y con el futuro. ¿Cómo debe lograr, de qué manera puede lograr el estudiante esta posición crítica, comprendiendo el presente y sus desafíos? Pues articulando el uso de distintas fuentes. Las fuentes de información son un elemento fundamental en el desarrollo de la competencia. Además, comprendiendo los cambios temporales, comprendiendo el tiempo histórico, qué cosas cambiaron, qué permanecen, cómo es que las cosas ocurren de manera simultánea, por ejemplo. Además, explicando las múltiples causas y consecuencias de los hechos. No una única causa, no una única consecuencia, sino las múltiples causas, las múltiples consecuencias que generan los hechos en la sociedad, reconociéndose además como un sujeto histórico, es decir, reconociendo que las personas, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los ancianos y las ancianas son protagonistas de la sociedad. Y las cosas que hacemos o dejamos de hacer, las decisiones que tomamos en la sociedad, son las que están construyendo esta sociedad. Somos producto del pasado, pero con lo que hacemos hoy estamos construyendo el futuro. Y ese es justamente el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro que esta competencia, según el currículo, establece. Y fíjense ustedes si no se vincula con estas creencias más desde un enfoque crítico para la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Además, habíamos mencionado que esta competencia se desarrolla desde un enfoque, el enfoque de ciudadanía activa. Lo tenemos en la siguiente lámina.
Si mostramos la diapositiva que sigue, vamos a encontrar que el enfoque de ciudadanía activa, que envuelve a las competencias del área de ciencias sociales, que son 3, una de ellas es la vinculada con la historia, constituye este enfoque el marco teórico de la competencia, es decir, nos demarca el para qué se enseña las ciencias sociales, para qué se enseña a construir interpretaciones históricas. Y también nos enmarca el cómo, se convierte también en un marco metodológico. Entonces, como este para qué, las ciencias sociales y en particular la competencia histórica, lo que busca es que los estudiantes comprendan su sociedad y puedan responderse a preguntas de por qué es como es, por qué en la actualidad tenemos los problemas que tenemos, por qué en la actualidad tenemos las fortalezas que tenemos, que también las debemos tener. Comprender la sociedad en la que vive es una finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia en particular. Además, reflexionar sobre esta sociedad presente, preguntarnos, ¿tiene que seguir siendo así o podemos transformarla? Que es una tercera finalidad. ¿Qué podemos hacer para superar los desafíos, los problemas que la sociedad del presente nos plantea? ¿Y cómo lo hacemos? El enfoque de ciudadanía activa también cumple el rol de ser un marco metodológico, como se señala en el programa curricular. Como marco metodológico, el enfoque nos señala el cómo enseñar, cómo desarrollar estas competencias. ¿Y qué nos plantea? Pues que las podemos desarrollar a partir del planteamiento de preguntas relacionadas con situaciones de la realidad, con problemáticas relevantes de la sociedad. Y a partir de ello, desarrollar un conjunto de habilidades que, si ampliamos la diapositiva, las vamos a tener en pantalla, que permita a los estudiantes desarrollar las habilidades para buscar la información histórica, geográfica, económica en diversas fuentes, para identificar las distintas dimensiones que tiene una situación. Una situación no se explica desde una sola dimensión, tiene una dimensión social, política, económica, cultural, ambiental, legal, que puedan establecer las relaciones causales que mencionábamos hace un momento, que identifiquen estas problemáticas desde distintas escalas, es decir, que las vean desde el ámbito más cercano, local, o que las puedan ver también desde ámbitos más amplios hasta llegar al ámbito internacional o global. Que se identifiquen los cambios, las permanencias, estos cambios temporales que se mencionan también en la competencia. Pero ¿cómo se refleja esto en la práctica de enseñanza de un docente que enseña desde un enfoque crítico y que probablemente sean sus estudiantes los que digan si de un hecho pueden haber distintas interpretaciones históricas o que entender la historia me ayuda a interpretar el presente? ¿Qué es lo que caracteriza las prácticas de enseñanza desde este enfoque? Pues bien, así como vimos en las prácticas de enseñanza tradicionales, que su finalidad era recordar, describir detalladamente, aquí la finalidad es, desde este enfoque crítico, que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para construir interpretaciones históricas. ¿Y con qué forma de enseñanza se vincula este enfoque? Pues bien, con el planteamiento de preguntas. Preguntas acerca de situaciones de la realidad presente, pero que seguramente van a encontrar su comprensión y sus causas y sus orígenes en el pasado. Y van a poder vincular también aquello que se hace respecto a estas situaciones de la realidad presente con lo que se construye para el futuro. ¿Y qué actividades de aprendizaje realiza este docente? Mientras el docente del enfoque crítico trata de ver la forma de captar la atención mediante formas entretenidas y los disfraces y esas cosas que les estábamos mencionando, un docente desde este enfoque lo que busca es plantear estas preguntas que enganchen el aprendizaje de los estudiantes. Paulo Freire decía que un problema de los docentes es que respondemos a preguntas que nadie se ha hecho. Entonces lo que debemos buscar es captar la atención en temas de interés de los estudiantes y ver cómo a partir de esas situaciones en la realidad interpretamos fuentes de información, las contextualizamos, buscamos quién las dijo, por qué las dijo, contrastamos fuentes, las complementamos con otra información.
identificamos distintos actores, diversas perspectivas, analizamos relaciones causales y establecemos las múltiples dimensiones. Entonces, cuando hablamos de este tipo de creencias más vinculadas con un enfoque crítico, creo que ahí se vincula justamente con que estos estudiantes que tienen experiencias de aprendizaje con estas características, sí son capaces de decir que un mismo hecho puede tener distintas interpretaciones, depende de quién lo diga, depende del rol que tenga la persona que genera la narrativa, depende de las fuentes consultadas, en fin. Además, también puede afirmar que la historia le sirve para comprender el presente y proyectar el futuro. Entonces, definitivamente, sí hay una relación entre estas creencias de los estudiantes y las prácticas docentes, las formas de enseñanza, aprendizaje en las aulas. Vilma, muchas gracias por esta información. De verdad, creo que ha sido valioso escucharte porque nos has presentado pues una mirada, creo yo, bastante propositiva y aparte bastante valiosa para quienes están siguiendo la transmisión. Recordarles también de que esta información la pueden volver a revisar, ya que esta transmisión queda grabada en las redes tanto de UMC, de Minedu y de Perú Educa. Así que los especialistas, los docentes, pueden volver a revisar el video, acceder nuevamente a esta información, reflexionar y analizar esta información que está siendo compartida por nuestros especialistas. Siguiendo con esta conversación que estamos teniendo, Diego, queríamos preguntarte cuál es el valor que tienen estos estudios, como este, por ejemplo, que estamos presentando para el trabajo docente, y qué uso debería darle justamente el docente a este tipo de publicaciones. Sí, gracias, Irving, por la pregunta. Creo que el valor ya lo ha representado Irving a través de sus respuestas, ¿no? Estos datos se convierten en una gran excusa para poner sobre la mesa los distintos desafíos y limitaciones, pero también posibilidades que hay para el desarrollo de los aprendizajes, en específico sobre lo que estamos conversando ahora en el área de ciencias sociales, ¿no? Y tal como mencionabas, ¿cuál es el uso que deberían darle los docentes, en general, los distintos actores educativos? Es que recordemos que el objetivo final del análisis de esta información es poder brindar elementos que inviten a la discusión, a la conversación, a la reflexión a los distintos actores educativos, ¿no? Los porcentajes que he presentado son a nivel nacional, ¿no? Entonces, es importante la discusión, pero considerando las características y los desafíos propios que tiene cada escuela y cada región, ¿no? Es importante tener en cuenta que cada contexto es distinto, ¿no? Cada director, cada docente conoce mejor la realidad educativa de su entorno. Entonces, estos resultados nacionales, esos porcentajes nacionales que he presentado, van a ser mucho más útiles si los discutimos en el marco de la realidad que conocemos y trabajamos, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado que los estudiantes presentan creencias menos tradicionales y creencias más críticas sobre el aprendizaje de la historia, ¿no? A los oyentes, a los docentes o los especialistas que nos están escuchando, ¿han observado estas diferencias en los estudiantes? ¿No? ¿Ustedes han observado algún cambio en las creencias o en las posturas que tienen los estudiantes sobre la historia? ¿No? Es una primera pregunta que se podrían hacer, ¿no? También es importante indagar sobre algunos aspectos específicos que podrían estar ocurriendo en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ustedes han observado diferencias según estudiantes hombres y mujeres. Son algunas preguntas que podrían surgir, ¿no? Esta información también es útil para contrastarla con nuestra práctica en clase, ¿no? Por ejemplo, nos podremos plantear las actividades que yo propongo en el aula, ¿favorecen creencias tradicionales o favorecen creencias más críticas, ¿no? Mis clases, las actividades que propongo, ¿permiten construir interpretaciones históricas o más se enfocan en recordar las fechas y los hechos? ¿No? Yo creo que este tipo de información es importante contrastarla con nuestra realidad y con nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en historia, que entre las respuestas de los estudiantes, más de la mitad, un poco más de la mitad, indique que solo existe una verdadera versión de los hechos, ¿no? Es importante desde nuestra reflexión ver si realmente las prácticas que estoy proponiendo pueden favorecer este tipo
de creencias, ¿no? Entonces, los porcentajes nacionales nos invitan a reflexionar, pero definitivamente van a ser mucho más útiles si los discutimos con la comunidad educativa acerca de ellos, ¿no? Y por supuesto, está muy bien la reflexión, la discusión, pero todo eso siempre debe terminar con la elaboración de alguna estrategia y plan de acción para tratar de transformar o generar espacios que favorezcan las creencias de los estudiantes para la mejora de los aprendizajes. Así es, Diego, y justo en esa mirada de que la información que estamos compartiendo también, digamos, sea transformada en algunas recomendaciones para que los docentes puedan fortalecer su práctica docente. La siguiente pregunta que queremos hacerle a Vilma es, ¿esta información cómo puede convertirse en sugerencias pedagógicas para que los docentes puedan fortalecer el pensamiento histórico en sus estudiantes? Sí, claro, Irving. Es muy importante, digamos que aterrizar de alguna manera en algunas propuestas que con mucho respeto les planteamos a los y las docentes. Sabemos que ellos desde su criterio profesional seguramente irán adecuando de acuerdo a la realidad, de acuerdo al contexto, al grupo de estudiantes con el que trabaja. Sí, quisiéramos empezar por un hecho, por una afirmación que nos parece relevante. Es importante, es necesario que los y las docentes tomen en cuenta que los contenidos, los temas, no son el centro de la enseñanza. Lo importante, son importantes. No podemos dejar de tenerlos en cuenta, pero no son el centro, no son la finalidad. La finalidad es desarrollar una forma de pensamiento en los estudiantes. Decía Diego, ponía énfasis en que los estudiantes consideran que hay una sola versión de los hechos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un ciudadano que escucha una versión, una postura sobre un hecho en la actualidad y simplemente la asume como verdad? Y no se toma la molestia de contrastar dos versiones, de dos noticieros, de dos noticias, de dos periódicos. Eso es ejercicio ciudadano. Y lo que se busca desde el área es que las personas pensemos la sociedad desde esa perspectiva. En ese sentido, alguna de las propuestas, por ejemplo, es, ya como lo vemos en pantalla, es partir de preguntas, enseñar a formular preguntas. Yo, cuando conversábamos sobre esta presentación, decía, seguramente los docentes nos van a señalar que, bueno, pero nosotros planteamos preguntas y nuestros chicos, nuestras chicas se quedan callados, no preguntan nada. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces somos nosotros los que tenemos que plantear las preguntas. Pues sí, es probable que esto esté sucediendo. Sin embargo, si no sabemos plantear preguntas, pues enseñemos a plantear preguntas. Y aquí les traíamos un ejercicio sencillo. Ojo, un ejercicio que puede servir solo para ejemplificar lo que podríamos hacer y que definitivamente vamos a ir adecuando, como les señalaba hace un momento. Podríamos colocar un aparato, ¿no? Un teléfono celular en la mesa, al frente, en el escritorio, o cualquier otro objeto. A mí se me ocurrió este, en fin, y a los docentes podría seguramente pensar en otro que llame la atención de sus estudiantes. Y claro, probablemente las primeras preguntas que surjan sean estas que son como muy evidentes, muy obvias, ¿no? ¿Qué es un teléfono? ¿De qué color es? Blanco. ¿De qué marca? Podemos mirar. Preguntas que se pueden responder sin necesidad de una indagación mayor. Entonces, les haremos notar a los estudiantes que están preguntando por cosas obvias y pasaremos tal vez a pedirles otro nivel de preguntas. Otro nivel de preguntas podría ser aquello que ya no está tan explícito en el propio aparato. ¿De quién es? Bueno, ahí hay que indagar, hay que preguntar por lo menos, ¿no? ¿Cuál es su precio? También, ¿no? Es otro nivel de pregunta. Este es el más potente, hay otros de más alta gama, quizá eso también requiera de una mayor indagación. Y así, acompañarlos a ir profundizando en el nivel de preguntas. Otro nivel de preguntas sobre este aparatito podría ser, por ejemplo, ¿cuándo apareció el primer teléfono celular o teléfono móvil? ¿Por qué se llama de esa manera? ¿Qué impacto habrá tenido la aparición de este aparatito en la sociedad? ¿Qué usos tiene actualmente?
¿Cuáles son los efectos de su uso masivo? Creo que casi todos los peruanos y peruanas tenemos, a partir de cierta edad, tenemos un teléfono como este. ¿Los usos son solo positivos o tienen usos negativos? ¿Qué problemas le trae el uso de este teléfono? ¿Qué oportunidades brinda el uso de este tipo de teléfono? ¿Es accesible a toda la población? Entonces, fíjense cómo podemos pasar de un nivel de pregunta a otro. Y este nivel de preguntas podríamos trabajarlo con los más chiquitos o podríamos trabajarlos con los estudiantes incluso de la secundaria, dependiendo de las características del nivel de aprendizajes, del nivel de aproximación que tengan nuestros estudiantes a plantear preguntas. Esto es un ejemplo, solamente una propuesta para algo que podríamos trabajar si es que hemos pensado no saben preguntar. Bueno, podríamos enseñarles desde un ejercicio como este, ¿bien? Y ver cómo es que los estudiantes se pueden hacer conscientes de que hay distintos niveles de pregunta. Haciéndose conscientes de eso, ellos también van a comenzar a desarrollar esta capacidad, ¿no? Esta reflexión, ¿no? Y aprovecho hablando de reflexión, que este tipo de propuestas o incluso esta reflexión sobre el enfoque crítico o el enfoque tradicional, deberíamos tenerlos no solo los docentes, sino también el equipo de especialistas que monitorea, que acompaña a los docentes, ¿no? Ellos también deben preguntarse, cuando visitan a un docente, cuando lo monitorean, ¿en qué ponen énfasis? ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le exigen a los docentes? ¿No? En ese sentido, creo que todos podemos, en este afán de seguir avanzando, de seguir desarrollando aprendizajes, como decía Irving, que es nuestro centro de interés, el mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y que se haga a la luz de la implementación de nuestro currículo, creo que podemos plantearnos todos estas reflexiones y revisar nuestras prácticas desde el rol que tenemos, ¿no? Y creo que esta podría ser una primera propuesta para seguir avanzando. Gracias, Vilma. El ejemplo creo que es bastante fuerte, bastante potente y va a ser de suma utilidad para quienes están chequeando esa transmisión. Y justamente ahora que nos has enseñado a cómo plantear preguntas, también quisiéramos saber cómo un docente puede enseñar a sus estudiantes a buscar respuesta, ¿no? En línea de este fortalecimiento de la participación activa en el aula que tienen que también tener los estudiantes. Sí, claro. Es lógico que si enseñamos a preguntar, debemos enseñar también a buscar respuestas. Entonces, una primera cosa, planteaba el ejercicio como un ejercicio ficticio para aprender a preguntar, ¿no es cierto? En ciencias sociales preguntamos sobre aspectos de la realidad y con el teléfono celular podemos preguntar aspectos de la realidad. Ahora yo les quiero plantear un ejercicio para buscar respuestas, obviamente a partir de preguntas. El ejercicio muy a propósito lo hemos pensado para los más chiquitos, para el tercer ciclo, para el contexto familiar. ¿Y por qué lo hemos pensado así? Porque muchas veces los docentes, las docentes, pensamos que esas son cosas que se aprenden ya cuando están grandes, son difíciles, cuando en realidad se construyen de manera progresiva, de manera gradual, desde los primeros grados. Entonces, con los más chiquitos se pueden plantear preguntas como, ¿por qué nuestra familia vive en este lugar? ¿Cómo llegamos a vivir aquí? Y claro, buscar respuestas implica preguntarle a las personas. ¿Y a quiénes recurrirán los más chiquitos a preguntar? ¿A quiénes serán los primeros a los que preguntarán? Probablemente a los adultos de la familia, ¿no es cierto? Yo creo que todos lo han pensado, ¿no? Un niño se va y le pregunta a los adultos con los que vive. Si vive con sus papás, con sus padres, le preguntará al papá, a la mamá, o le preguntará a los abuelos, a los tíos, a las personas adultas con las que vive. Y ahí tendremos dos aprendizajes. Uno, que hay que buscar información en fuentes. Y dos, que las fuentes orales también son válidas. Y eso es algo, hago un paréntesis, que por ejemplo en la evaluación de ciencias sociales notamos, es que las fuentes orales casi no son trabajadas, los testimonios no son trabajados. Entonces, una primera cosa será la búsqueda de información. Esta información la tendremos que contrastar. Entonces le pregunto a un adulto y probablemente contrastaré con la versión de otro adulto. Y eso se lo podemos enseñar a los estudiantes. Pregúntale a uno y le preguntas al otro y ves en qué coinciden, en qué se diferencian. Y probablemente en esa intersección encuentres algo
ya con un mayor peso, con un mayor valor de evidencia, ¿no? Porque una fuente no basta con voy, pregunto o la reviso y ya, esta es la prueba de que así fue. Tengo que contrastar para que se convierta en una evidencia de un hecho. Pero también tengo que complemento con otras fuentes de información. Tal vez tenga el contrato de compra-venta o el contrato de alquiler, tal vez tenga la carta, ojalá fuera así, de un pariente, un WhatsApp, un mensaje, donde les dice si es una familia migrante, por ejemplo, en la que le dice, aquí hay un lugar donde vivir, ven, ¿no? Aquí hay trabajo, no sé. Y eso ser una evidencia que explique y ayude a responder a la pregunta, ¿por qué vivimos acá? ¿No? Y continuaremos entonces con esta búsqueda de respuesta. También, si seguimos avanzando con la diapositiva, habíamos hablado de la contextualización y el contraste de fuentes, y finalmente tendremos también como un siguiente paso el ya elaborar una explicación, el plantear una respuesta en la que, dependiendo del grado, dependiendo del desarrollo de habilidades que tenga el grupo de estudiantes con el que trabajamos, puede incorporar múltiples factores, múltiples causas, múltiples dimensiones, de repente no había trabajo, o era una oportunidad para venir a estudiar, en fin, ¿no? Y podamos incorporar con ellos múltiples dimensiones para elaborar una respuesta a, a esta diapositiva, ¿no? Pensemos que esto va en progresión. Si, por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes que ya está en quinto o sexto grado, pero veo que no saben plantear preguntas, les enseño con un ejercicio como el del celular. Sí, ya de repente aprendieron a plantear las preguntas, pero aún están todavía en un contexto más cercano, familiar, pues los iré guiando a partir de la historia de la familia hacia la historia local y ir progresando también en los contextos en los cuales se plantean las preguntas y se desarrolla la búsqueda de respuestas. Esta es una sugerencia también de cómo desarrollar estos aprendizajes. Seguramente y esperaría y nos alegraría mucho que a partir de estas ideas los docentes que nos están escuchando, que nos están siguiendo, pues tengan otras formas de desarrollar aprendizajes como los esperados para la competencia construye interpretaciones históricas. Es esto lo que podemos compartir en este momento, lo que habíamos preparado también para compartir y ojalá les susciten nuevas ideas, que es lo que esperamos. Gracias, Vilma. Y también en referencia a lo que mencionas, ¿cómo pueden los docentes hacer más complejos los ejercicios para atender las diversas necesidades de los estudiantes? Sí, claro. Definitivamente hay algo que tenemos que considerar, ¿no? Los aprendizajes tienen que progresar de un grado a otro. Es penoso cuando encontramos, y las evidencias de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje nos muestran, que el estudiante de un grado, de un ciclo, no avanza en aprendizajes hacia el otro ciclo. Entonces, ahí hay un encargo fundamental para los y las docentes, ¿no? Revisar los estándares, revisar lo que se espera que aprenda un estudiante de un ciclo a otro y justamente ir marcando esa progresión. Además, con criterio profesional, guiarse también de las características del grupo con el que trabaja. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros complejizar estos aprendizajes? Probablemente lo podríamos hacer planteándonos nuevas preguntas, preguntas de un contexto más amplio, ¿no? Preguntas del contexto local, nacional, internacional. Ahora, por ejemplo, problemas como el de las carreteras tan vigentes, las lluvias, el problema de la seguridad, en relación con una tragedia recientemente ocurrida y muy lamentable en un centro comercial de alguna de las regiones de nuestro país, podríamos plantear preguntas que justamente susciten su interés. Alguna vez unos estudiantes me preguntaban, ¿qué sección pondrías, Vilma, en una revista? Y yo les decía de historia, porque todo tiene historia, todo. Entonces, cualquier pregunta nos puede llevar a desarrollar aprendizajes vinculados con la historia y hacer el ejercicio de buscar fuentes, contrastarlas, complementarlas, identificar múltiples dimensiones y elaborar explicaciones. En ese sentido, una problemática como alguna de las que les hemos planteado, la de las carreteras, los huaicos, el clima, la seguridad, las fatalidades ocurridas últimamente en nuestro país, todas estas
pueden primero ser situaciones relevantes de interés para los estudiantes. Ahí no hay que disfrazarse para captar el interés. Ahí los estudiantes efectivamente seguramente se interesarán por estos problemas. Y entonces nos preguntaremos sobre el cambio climático, sobre las decisiones del Estado u otros actores en relación con el uso del espacio, con el mantenimiento de los puentes, las carreteras, o se preguntarán acerca de cómo crecieron las ciudades, desde cuándo tenemos los centros comerciales, qué autoridades son las que vigilan el estado de estos, por qué la cultura de las personas en las ciudades tiene como centro de esparcimiento el centro comercial, desde cuándo ocurre esto. Podríamos hacernos un sinfín de preguntas que nos lleven a desarrollar las competencias del área de ciencias sociales. Entonces, ¿podemos complejizar? Sí, complejizando las preguntas, ampliando los contextos, ampliando los actores, las dimensiones por las cuales nos preguntamos. Y así ir avanzando y lograr estudiantes que efectivamente sean capaces de construir interpretaciones históricas, que desarrollen las habilidades para pensar su sociedad, para comprender su sociedad y para actuar en su sociedad. Eso es lo que se espera. Para eso se enseña ciencias sociales en la escuela. Muchas gracias, Vilma, Diego, también por esta información compartida hasta este momento, y recordarles que esta información se puede encontrar, la pueden encontrar en el Zoom educativo en la página web de UMC. Además, sí queremos recalcar que es importante reflexionar sobre estos hallazgos y socializarlos en la institución educativa con todos los actores claves para poder proponer en conjunto acciones para la mejora de los aprendizajes. En el siguiente bloque vamos a responder las preguntas que nos han dejado los usuarios que nos están siguiendo esta transmisión. Vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a dejarles con el dato UMC al día y volvemos. Siete de cada 10 estudiantes de secundaria en el país consideran que lo más importante al aprender historia es recordar las fechas. Si bien este aspecto es relevante, no se trata únicamente de memorizar una lista de fechas y personajes célebres. Estudiar historia permite analizar un mismo acontecimiento desde diferentes perspectivas. Por eso, es fundamental incentivar en los estudiantes la capacidad de formar su propia opinión y comprensión del pasado. Para más información, revisa nuestro Zoom educativo. ¿Qué piensan nuestros estudiantes de segundo grado de secundaria acerca del aprendizaje de la historia? En umc.minedu.gov.pe/Zoom-educativo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Ya estamos de regreso, y antes de responder algunos de los comentarios y las preguntas que nos han dejado en la transmisión, queremos primero reconocer y saludar a las regiones que están conectadas, entre ellas Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Piura, Puno y Ucayali. Especialistas, docentes y directivos de estas regiones están también siguiendo esta transmisión, y estoy seguro que van a socializarlas también en sus distintos territorios para poder en conjunto fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y como habíamos mencionado, ahora vamos a responder algunas de las preguntas que nos han dejado quienes siguen la transmisión. Recordarles que de repente por temas de tiempo, si no podemos responder a todos en este momento, igual van a encontrar las respuestas en los comentarios, ¿sí? Y también queremos mencionarles que en los comentarios también se va a dejar esta presentación que ustedes han podido visualizar y que tiene la información que ha sido compartida por nuestros especialistas. Queremos preguntarte, Diego, alguno de los comentarios que nos han hecho saber, y te voy a hacer la primera pregunta, que es la siguiente. Mili Bellido nos dice: ¿qué papel juegan las discusiones y el análisis de diferentes versiones de un hecho histórico
en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Sí, muchas gracias por la pregunta, Irving. Y las discusiones y el análisis de diferentes versiones juegan un rol clave precisamente para el desarrollo del pensamiento histórico, ¿no? Es decir, que los estudiantes tengan la oportunidad de discutir, que tengan la oportunidad de evaluar distintas opiniones, puedan evaluar distintas fuentes de información, ¿no? Definitivamente van a influir en el desarrollo del pensamiento histórico. Y eso es lo que se ha encontrado como parte del análisis de los factores asociados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2023. Se encontró que los estudiantes que asisten a escuelas donde se promueve una mayor discusión, un mayor debate entre estudiantes, son aquellos que obtienen un mayor rendimiento en ciencias sociales, ¿no? Esta información no es precisamente parte de este estudio, pero como parte de todo el conjunto de información que se produce en la ENLA 2023, pudimos también hallar ese dato y los animo a que revisen la presentación de factores asociados del 2023 también. Muchas gracias, Diego. Y Vilma, también tenemos una pregunta. Digamos, creo que la respuesta va a ser un poco a resumen de lo que se ha venido conversando hasta este momento. Nos preguntan de qué manera podemos, como docentes, ayudar a los estudiantes a comprender que la historia no solo se trata de explicar el pasado, ni se limita o no se debe limitar a fechas y hechos, sino que también involucra procesos, contextos y perspectivas diversas. Sí, claro, Irving. En verdad es lo que hemos venido desarrollando. Quisiera quizá enfatizar en que las decisiones que tomamos, las prioridades que establecemos, tanto al momento de plantearles actividades a nuestros estudiantes y sobre todo al momento de evaluar, son determinantes en relación con las creencias que nuestros estudiantes desarrollan. Lamentablemente, este enfoque tradicional muchas veces es reforzado por la sociedad, sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Todos recordaremos que hay entrevistas en las que se presenta una figura, una imagen a un adolescente, y si no conoce al personaje, está mal la educación en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que confiando en el ejercicio profesional, en el criterio profesional de los docentes y las docentes, podemos nosotros tratar de implementar cada vez mejor el enfoque del área que es el de ciudadanía activa. Revisando información como la que compartimos, creo que ya algo aportamos a seguir avanzando en ese desafío. Muchas gracias, Vilma, Diego, por estar con nosotros en este espacio. Recalcar definitivamente que la información que se ha brindado es sumamente valiosa, que la revisen, que vuelvan a ver el video que se queda en la página de UMC, de Peroeduca y también de Minedu, para que puedan socializarla no solamente en la escuela, sino también con otros actores clave para, digamos, que fue un rol fundamental en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Queremos agradecer su presencia, su participación, de quienes también están conectados y ahí comentando activamente. Recordarles que todos los jueves tenemos este espacio de webinar en donde también tocamos distintos temas que son producto de los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Recordarles que esta información ustedes la pueden encontrar en el Zoom educativo, también dentro de la página de UMC. Así que seguramente nos estamos encontrando el próximo jueves con más información valiosa. Reiterarles nuevamente, difundan esta información, compártanla, porque definitivamente es importante. Solamente trabajando de manera conjunta vamos a lograr que los aprendizajes de nuestros estudiantes estén en los niveles correctos que todos estamos esperando. Muchísimas gracias y nos encontramos seguramente en otra oportunidad.